ver, los invito a abrir sus Biblias, por favor, en Daniel 10, del capítulo 1, del versículo 1 hasta el capítulo 11. Vamos a leer todos juntos. Voy a leerles este pasaje en la versión Reina Valera del 60. La palabra de Dios dice lo siguiente, Daniel 10, hasta el capítulo 11, 1. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Beltsasar, y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra, y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñidos sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé, pues, yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí, antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado. Ahora, mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé ahí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: Muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: Hable mi Señor, ¿por qué me has fortalecido? Él me dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad.
y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Y yo mismo, en el año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te pedimos que nos hables el día de hoy a través de estos pasajes. Hables a tu iglesia, me hables a mí, que pueda ser instrumento tuyo y puedas decir lo que tengas que decirnos el día de hoy. Agradecerte por esta oportunidad, por tu misericordia, por tu amor diario hacia con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien. Samuel Dyer fue un misionero cristiano protestante que dedicó su vida a predicar en China. Él se caracterizaba por ser un artesano, fabricaba lo que son unas piezas en metal. En esa época las piezas de letras chinas eran hechas en madera, pero él estaba innovando, digamos, en el tema de la metalurgia y se dedicaba a imprimir y reemplazar bloques de maderas tradicionales. Y era de muy alta calidad lo que hacía él. Sin embargo, él no se caracterizaba por esto. Él se caracterizaba por ser un misionero que dedicó 16 años de sus vidas, de sus energías hacia la obra del Señor. Luego de su muerte, en su epitafio decía lo siguiente: misionero protestante de los chinos, que durante 16 años dedicó todas sus energías, sus aflicciones, al avance del Evangelio entre los emigrantes de China. Como hombre, era amable y cariñoso, como cristiano, recto, sincero y humilde. Murió en la fe, segura de esa verdad que durante tantos años predicó con afecto y fidelidad a los paganos, con bastante aflicción. Nació en 1804 y enviado al este por la London Missionary Society y murió en Macao, China, el 24 de octubre de 1843. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. La historia de este misionero, al igual que muchos otros hombres de Dios que conocemos tanto en la Biblia, en nuestra palabra de Dios, como en la actualidad, muchos misioneros sufren hoy en día, es un gran ejemplo, un abanico de ejemplos que podemos encontrar con respecto a las aflicciones que le suceden a muchos misioneros en pos de buscar la justicia, el reino de Dios en este mundo. Haciendo un repaso de la prédica anterior, ¿no? de la que dio nuestro hermano Roger, en el capítulo 9 podemos encontrar, ¿no? Haciendo una continuación del estudio del libro de Daniel. Daniel en el capítulo 9 se caracterizaba se acentuaba en realidad que se caracterizaba por una vida de oración permanente. Y también vemos en este capítulo cómo responde Dios a través del ángel Gabriel. Y Dios, le da a Daniel dos cosas: sabiduría y entendimiento para las visiones que Dios le estaba mostrando a Daniel. Pero aún a pesar de todo esto que se había desarrollado en el capítulo anterior, ¿no? Y que fue ampliamente explicado en la prédica anterior, ocurría algo. Daniel seguía afligido. Y la pregunta del día de hoy es: ¿por qué estaba afligido Daniel? ¿Por qué seguía afligido Daniel si Dios ya le había mostrado visiones proféticas? ¿Por qué? ¿Y cómo responde Dios a esa aflicción? Vamos a ver entonces, justamente en el capítulo que hemos leído, el desarrollo de esta respuesta. Tratando de encontrar una respuesta a estas preguntas. ¿Por qué estaba afligido Daniel? Lo que podemos notar
en el capítulo 10, muy aparte del tema central que tiene que ver con la explicación que Dios le da a Daniel sobre la profecía, digamos, y algunos aspectos, digamos, de guerra espiritual que se estaba dando, digamos, en Persia, ¿no? Digamos, en toda la zona, ¿no? Babilonia, Persia, Jerusalén, es también cómo se manifiesta este mensaje ante el profeta Daniel. En esta oportunidad, la forma en cómo se manifiesta Dios ante Daniel es diferente, quizá diferente a otros eventos que han ocurrido. Si se dan cuenta, a Daniel, las visiones que tiene Daniel son a través de sueños, escrituras en la pared, pero en esta oportunidad es una aparición, y es una aparición, no cualquier aparición, sino es la aparición. Por lo cual implica que esta parte es muy importante tanto para Daniel como para la historia del libro de Daniel, porque implica que Dios aparece, se manifiesta de forma directa hacia Daniel, y esto es algo muy especial. ¿A cuántos de nosotros yo creo que nos magnificaría poder tener esa presencia tan cerca en nuestras vidas? Es algo, creo que indescriptible, es algo fantástico, ¿no? Pero en esta oportunidad la gloria del Señor se manifiesta delante de Daniel. Entonces, esta prédica tiene 3 partes. La primera es cómo la gloria de Dios se manifiesta en medio de la aflicción. Ese es el primer punto a poder entender, digamos, este capítulo completo. ¿Por qué? ¿Cuál es la aflicción en este caso que necesita ser atendida? Si recordamos, bueno, el pasaje inicia con el 3er año de Ciro. El 3er año de Ciro, rey de Persia, en la fecha justamente que finaliza el destierro en Babilonia y comenzaron los programas de restauración nacional tan esperados por el pueblo judío en esa época. Pero ¿por qué Daniel entonces seguía afligido? ¿No? Volvemos a preguntar. Podemos suponer que eran por 2 situaciones, ¿no? Uno, que digamos históricamente había un grupo de exiliados que sí habían regresado a su tierra natal, pero que digamos quizá no era la cantidad de exiliados que se esperaban que iban a regresar, iban a reconstruir el templo. Y quizá eso a Daniel le mortificaba o le inquietaba un poco, porque Daniel esperaba que fuera un mayor número de personas que regresaran a Jerusalén a esa obra, porque era una obra santa, una obra que era para servir al Señor. Pero lamentablemente no era el número que esperaba Daniel. Y eso quizá lo estaba afligiendo, lo estaba incomodando e inquietando, ¿no? Por otro lado, las personas que estaban reconstruyendo el segundo templo, ¿no? de una Jerusalén que estaba desolada, destruida, tenían conflictos también, ¿no? Habían conflictos, ¿no? Los judíos con los samaritanos, había unas riñas ahí, decían, los judíos querían construir, los samaritanos también querían participar. Aparte también tenían las influencias digamos, las oposiciones de los persas, no querían que se reconstruya el segundo templo, había trabas de ese tipo. Entonces le preocupaba también eso a Daniel, digamos que en el fondo lo que Dios le había manifestado a Daniel no se cumpliera. Lo tenía, digamos, preocupado, afligido, la palabra. Entonces, en ese contexto, Daniel estaba completamente afligido y esperaba pues ver la gloria del Señor.
esperaba una respuesta de parte de Dios. Entonces, en esa situación, Daniel, ¿qué hizo? ¿Qué hizo Daniel para escuchar una respuesta de Dios? Hizo un ayuno. ¿Sí? Ayunó. Ahí dice el pasaje que no comió manjar delicado, ni entró en su boca carne ni vino, ni se ungió con ungüento hasta que se cumplieran las 3 semanas. 21 días. Y probablemente dirán, bueno, es un ayuno, ¿no? De repente cualquiera puede ayunar, ¿no? Pero en esta oportunidad el ayuno que practicaba Daniel tenía características particulares, ¿no? Primero, que el ayuno de Daniel estaba desarrollándose sobre la fiesta de la Pascua, que era una fiesta, digamos, donde celebraban la victoria, ¿no? de la liberación del pueblo, ¿no? Sobre la opresión de los malvados. Entonces, ustedes saben pues que en una fiesta uno celebra, ¿no? Celebra, come bastante, bebe, ¿no? Imagínense pues estar en medio de una fiesta y estar ayunando, ¿no? O sea, teniendo alrededor de repente pues un buffet, ¿no? Alrededor papa a la huancaína, pollo a la brasa, qué sé yo. Poniendo una analogía, ¿no? Es difícil, ¿no? Pero Daniel lo hizo. Daniel ayunó. Ahora, ¿qué eso nos enseña sobre el ayuno? Bueno, el ayuno sabemos que no es obligatorio, ¿no? Sabemos que no es obligatorio, pero quien lo desea practicar es algo bueno, ¿no? Es algo que, digamos, que el Señor aprueba, digamos, ¿no? Aunque no sea obligatorio. Y tiene propósitos y objetivos claros, ¿no? Por ejemplo, ¿qué no es el ayuno? El ayuno no es solamente decir, me falta alimento, o sea, me privo de alimentación, solamente eso, no. Tampoco es para bajar de peso, ¿no? Bueno, aprovecho en ayunar, pero por ahí bajo de peso, ¿no? No es así. Tampoco es una forma de manipular a Dios para algo que deseamos. Tampoco es el ayuno. Ni tampoco es una manera de parecer más espirituales. Porque eso hacían los fariseos también, ¿no? Y eso en Mateo 6, 16 y 18 lo pone de manifiesto, ¿no? Le dice, cuando ayunéis no pongan cara de tristeza, ¿no? Más bien que no se note el ayuno. Pero algunos fariseos lo practicaban justamente haciendo notar esa espiritualidad, entre comillas, hacia la gente. Pero lo que sí es el ayuno es retirar los ojos de las cosas terrenales y enfocarlas en las cosas de Dios. Es una manera de demostrar que tu relación con Dios es en serio y que te ayuda a obtener una nueva perspectiva también y una nueva confianza en Dios. Entonces, en este sentido, Daniel lo que estaba haciendo era demostrando que su aflicción iba en serio y esperaba con estos 21 días de ayuno, poder escuchar una respuesta de Dios. Porque con esto Daniel esperaba una manifestación de Dios y una respuesta de Dios ante sus aflicciones. Ahora, Dios tranquilamente pudo no haber respondido ante ese ayuno, ¿no? Digamos que si el ayuno se hubiese desarrollado de una manera distinta o hubiese tenido otro propósito, digamos, escondido, o quizá simplemente no hubiera respondido porque es voluntad del Señor. Pero el Señor, vemos más adelante que sí responde a esa petición. Y aquí lo que nos enseña, digamos, este pasaje es que, que Daniel fue consecuente con sus aflicciones. O sea, no solamente las tuvo, sino también las manifestó. O sea, fue convincente, digamos, no ante los hombres, sino ante Dios. En realidad, a quien le debe importar nuestras aflicciones, claro, aparte de los seres más cercanos, pero en realidad a quien verdaderamente le importa nuestras aflicciones es al Señor. Entonces, Daniel hizo notar eso y solamente hacia él se dirigía estas aflicciones.
Eh, entonces, ¿qué ocurre después? Él estaba en el río Hiddekel, ¿no? Que estaba cerca del río Tigris. No sé qué estaría haciendo por ahí, pero estaba ahí. Y de pronto aparece, ¿no? Se manifiesta una aparición delante de Daniel. ¿Quién es quien se aparece delante de Daniel? Bueno, hay varias, digamos, varias teorías o varias suposiciones o varios postulados, digamos, pero algunos dicen que el ángel Gabriel, otros que dicen que el arcángel Miguel, otro ángel, pero esto lo podemos encontrar, fíjense, vamos a leer el versículo 5 y el versículo 6, donde dice: su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. ¿Les parece familiar este pasaje? ¿Lo han visto en algún otro libro de la Biblia? Correcto. Apocalipsis, ¿no? El libro de Apocalipsis. ¿Sí? Entonces, exactamente, Apocalipsis 12 es donde esta descripción calza con la de Apocalipsis. Y es la descripción de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea, es una teofanía, ¿no? Es una palabra, digamos, que explica lo que es una manifestación de Dios, digamos, ante el hombre, ¿no? Es como Dios se manifiesta, ¿no? ¿Cuál es su voluntad de manifestarse ante el hombre? No una representación terrenal, digamos, en majestuosidad y en gloria ante el hombre, para que pueda ser visible Dios. Y Jesucristo, el Logos, el Verbo, fue quien se manifestó delante de Daniel. Y esto, en primer lugar, es algo que a Daniel lo impacta, ¿no? Y creo que a cualquier persona que hubiese tenido o hubiese tenido la oportunidad de tener una manifestación de ese tipo, pues yo creo que no hay ningún evento en nuestra vida que pues, se pueda comparar a una manifestación de ese tipo. Yo apostaría por ello. Que no hubiera nada, absolutamente nada en nuestra vida que pueda ocurrir que tenga que ver con ver la gloria de Dios tan de cerca. Y eso es lo que Daniel pudo ver. Entonces, esta aparición entonces de Apocalipsis es el Señor Jesucristo. ¿Y qué originó esto en Daniel? ¿Qué pasó con Daniel cuando se le aparece esta manifestación? Dice que comenzó a debilitarse, ¿no? Comenzó a perder fuerzas. Pero antes de esto, en el versículo 7 hay algo interesante aquí. ¿Qué originó esta aparición en Daniel y qué originó esta aparición en los demás? Porque ahí dice que también habían hombres que estaban con él, pero en ellos generó otro efecto. Hay algo en común cuando Dios se manifiesta ante el hombre, ¿no? En ambos, en este caso el hombre que está buscando de Dios y al que no está buscando de Dios. En ambos casos genera temor, pero en uno genera un temor por respeto y reverencia, y al que no, genera miedo completo. Entonces, esto pasó con los hombres, porque los hombres que estaban alrededor de Daniel fueron corriendo, dice, se escondieron. Pero Daniel no, Daniel se quedó ahí. Entonces, en la vida uno puede decir, ¿no? Yo tengo temor de Dios, pero ¿qué tipo de temor es el que tienes con Dios? ¿Es un temor por respeto y reverencia? ¿O es un temor por miedo a
a que afrontar ciertas consecuencias de repente de actos que no quieres que sean, digamos, notados, no sean revelados o no sean juzgados por Dios. ¿Qué tipo de temor es el que deseamos y debemos anhelar nosotros ante Dios? Ese es el temor que Dios anhela, en realidad es el de respeto y reverencia, ¿no? Y es el que tenía Daniel en este caso. Entonces, aquí en esto podemos resumir que las actitudes del creyente ante la santidad de Dios es de respeto y de reverencia, ¿sí? El temor, el resumen del temor perfecto. Y prepararse, ¿no? Preparar, digamos, las aflicciones ante Dios para ver si Dios las escucha, ¿sí? Para dejarle a Dios la respuesta a si va a escuchar o no esas peticiones. Esas son las actitudes del creyente, digamos, ante las aflicciones, ¿no? Y ver y esperar la gloria de Dios ante esas aflicciones. ¿Cuántos de nosotros podemos tener hoy en día aflicciones en nuestras vidas? Esperemos, así como Daniel, que la gloria de Dios se manifieste. Entreguemos eso a Dios y que Dios sea quien responda a estas aflicciones. El segundo punto es como ya la respuesta, ¿no? La gloria de Dios a través de los que le sirven. ¿Qué hizo cuando Dios apareció? ¿No? Cuando la manifestación de Dios se apareció delante de Daniel. ¿Qué pasó, digamos, después? Dice el versículo 10, y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces, aquí el mensajero de Dios, no sabemos en realidad quién le tocó qué mano le tocó el hombro, ¿no? Pero probablemente era un ángel, ¿no? El mensajero que representa a Dios y le dice estas palabras, ¿no? Y lo anima. Acá hay unas características que he encontrado con respecto a esta porción, y es cómo se desarrolla este mensaje. Primero le habla con amor, ¿no? Le dice Daniel, varón muy, muy amado. Y creo que el mensaje que proviene de Dios siempre tiene que ser con amor. El amor, como habla Corintios 13, el amor es lo más importante. Y aquí hay que enfatizar, porque incluso en el capítulo 9 también se lo dice, ¿no? Daniel, varón muy amado. Muy amado. Y el amor creo que es la base sobre cualquier mensaje que uno tenga que dar con respecto a algo que tiene que ver de Dios. O sea, el sinónimo de Dios es amor. Eso sí está muy claro. Pero no solo eso, también le pide atención. Le dice que no se distraiga, que no pierda su visión. O sea, una vez que le manifiesta su amor, en sus palabras, le dice que no pierda su norte, su visión. ¿Qué pasa? Que a veces hay una frase popular que dice, en la puerta del horno se quema el pan. No sé si han escuchado. Y a veces pasa que a veces cualquier persona, ¿no? Sea líder, sea el rol que tengamos, trabajamos arduamente en una meta u objetivo, y a veces pasa que en los últimos días o minutos desistimos, nos rendimos. Y entonces aquí Dios, ¿no? El mensajero de Dios le dice que no se distraiga, que no pierda su visión, ¿no? Le dice, estate atento
a las palabras que te hablaré, ¿no? Le dice que ponga atención, que no pierda la atención de lo que era importante en ese momento. Y luego le ordena, ponte de pie, le dice. O sea, la acción en sí, hay que tomar acción. Esto es algo como más o menos en Josué 1, 6, 9, cuando encontramos una frase que se repite 3 veces en Josué 1, 6, 9, y es: esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Mira que te animo, que te esfuerces y seas valiente. Acá le dice, ponte de pie, le dice el mensajero de Dios. Le pide al hombre que se ponga de su parte, ¿no? Pero en realidad, ¿quién da las fuerzas? O sea, Dios te da las fuerzas, sí, pero le toca al hombre responder a esa respuesta, ¿no? Responder a esa bendición que Dios está haciendo contigo, ¿no? Entonces le dice, ponte de pie. Y eso hizo Daniel, ¿no? Se puso de pie. Entonces, una vez que se puso de pie, le explica en el versículo 12, ya está de pie, ya digamos está atento, ya le habló con amor y ahora le explica. Le dice en el versículo 12, le dice: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Acá está el punto central, digamos, de la respuesta de Dios ante Daniel. Acá podemos notar que Dios le responde, le dice a Daniel: te escuché, no temas. Primero, le vuelve a decir varón muy amado, ¿no? Le vuelve a enfatizar nuevamente, varón muy amado, le dice a Daniel, ¿no? Entonces el tema del amor aquí es importante. Pero también algo que podemos notar en este versículo es que Dios realmente escucha. Realmente escucha. Porque le dice, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón. ¿Cuántas veces pensamos que Dios no nos escucha? ¿Cuántas veces ha pasado por nuestra cabeza eso? Estoy pidiéndole a Dios hace tiempo por esta petición y no me escucha. Acá podemos ver en este pasaje que sí realmente escucha, como lo escuchó a Daniel. Pero, ¿por qué lo escuchó a Daniel? Ahí también le explica, ¿no? Dispusiste tu corazón. Disponemos nuestro corazón ante esa petición. ¿Por qué a veces Dios no responde a algunas peticiones? ¿Disponemos realmente nuestro corazón en esa petición? ¿O lo pedimos de forma muchas veces superficial para Dios, ¿no? Y también es muy importante entender que aparte de que realmente lo escuchó, ¿no? Dios realmente lo estaba escuchando y viendo la actitud de su corazón, también estaba viendo sus palabras. ¿Qué estaba pidiendo Daniel? ¿Cuál era su aflicción? ¿No? Como hemos visto hace un rato. ¿Qué lo afligía? ¿Le afligía una casa nueva? ¿Le afligía, no sé, pues una esposa, un esposo? ¿Qué lo estaba afligiendo Daniel? ¿Lo estaba afligiendo de repente, no sé, pues un trabajo nuevo? No. Bueno, él le dice a causa de tus palabras. Y a Daniel lo que le estaba afligiendo era lo que hemos visto hace un poco atrás, era su pueblo, ¿no? Era lo que estaba padeciendo, digamos, su pueblo, Jerusalén, ¿no? A causa del exilio, de las guerras que estaban generándose y de que se cumpliese la visión que Dios le había dado. Eso lo estaba afligiendo a él. Eso era lo que lo estaba afligiendo. Era el reino de Dios en esta tierra.
que se cumpliera el reino de Dios en esa tierra. Eso era su aflicción de Daniel. Y a causa de tus palabras, eso es lo que prácticamente le dice en ese resumen, ¿no? Le dice que por eso te escucho. Pero algo también particular es que en el tiempo de Dios pasaron 21 días. 21 días, que en realidad no es mucho, ¿no? A veces hay peticiones que demoran años, ¿no? Demoran años de años. Y a veces, como el caso de Moisés, por ejemplo, que falleció sin ver, ¿no? Sin poder ver a su pueblo entrar a la tierra prometida, ¿no? A veces fallecemos, ¿no? En general, ¿no? Fallecemos sin ver el propósito de Dios desarrollado, ¿no? Completado. En este caso, en particular, fueron 21 días. ¿Pero por qué se estaba demorando? Eso lo encontramos en el versículo 13, ¿no? En el versículo 13 vamos a explicar por qué se estaba demorando. En el versículo 13 dice: mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. Entonces aquí podemos notar, en el versículo 14 también dice: he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y acá podemos notar pues algo muy, muy notorio también, ¿no? Algo muy, muy interesante, perdón por la redundancia. Algo muy interesante, que a veces decimos: Dios, ¿por qué te demoras tanto? ¿No? Daniel no lo dijo, ¿no? Pero podemos de repente imaginarnos que alguien parecido a Daniel que estuviera orando por algo y pensamos: ¿por qué te demoras tanto en responder? 21 días, que en realidad es poco, pero... ¿y qué estaba ocurriendo? En el mundo espiritual se estaban desarrollando situaciones, eventos. En el mundo espiritual había una guerra, ¿no? Había el príncipe del reino de Persia, se le estaba oponiendo al mensajero de Dios, al ángel, durante 21 días. Y era una posición espiritual. Y a veces, en el mundo espiritual ocurren cosas invisibles a nuestros ojos. Y Dios está librando batallas con el maligno. Y de repente, nosotros, si entendiéramos que Dios ya nos ha escuchado, así como a Daniel, que dijo: desde el primer día te escuché. Si entendiéramos que Dios ya está trabajando en algo que de repente estamos pidiendo con justicia, con actitud de corazón, con palabras honestas, con palabras conforme a la voluntad de Dios, pudiéramos entender que estas batallas espirituales se dan, pudiéramos entender y con más calma que Dios sí está atendiendo nuestras peticiones y está trabajando en ello. Así que, hermanos, si tienen alguna petición hoy en día, acuérdense de este pasaje de Daniel, que Dios está trabajando espiritualmente en sus peticiones. Y probablemente demore en el tiempo que Dios tenga preparado. No en el tiempo del hombre, sino en el tiempo del Señor. Detallando un poco sobre qué ocurría, ¿no? Dijimos que se estaba desarrollando una guerra espiritual, ¿no? Dijimos que el arcángel Miguel estaba apoyando, y porque el príncipe de Persia se estaba oponiendo. Y en realidad, la causa de todos los males, digamos, es en este contexto, era no solamente la humanidad, sino la humanidad era es un títere, digamos, de las fuerzas malignas de Satanás que se estaban desarrollando ahí en esta región. Y por eso es que las batallas primero se dan en el contexto espiritual, en la guerra invisible, en los lugares celestiales, entre las fuerzas, los ángeles y los demonios. Entonces, esto se lo manifiesta Dios a Daniel,
Y podemos entender entonces que por eso justamente era que Daniel recibió esto en los 21 días. Podemos suponer eso, ¿no? Podemos suponer que 21 días probablemente era el tiempo que Dios había dispuesto justamente por esta situación, ¿no? Y también es importante entender que esto es real. A veces uno, en general los no creyentes, incluso algunos creyentes también bien intencionados, de repente piensan que no existen estas fuerzas, ¿no? Piensan que solamente existe el bien y el mal en sentido filosófico o abstracto, pero la realidad es que sí existen estas fuerzas espirituales, ¿no? Entonces, entender bien esto, ¿no? Cuando Lucifer se rebeló contra Dios y fue juzgado, algunos de estos ángeles cayeron con él y se convirtieron en demonios. Según Efesios 6, 10, 18, Satanás tiene un ejército bien organizado de espíritus malignos que obedecen a cada una de sus órdenes. Entonces, sí, hay, bueno, una ciencia, una rama, digamos, de la teología que estudia sobre las jerarquías angelicales y demoníacas, se llama angelología, creo que le llaman, pero estudia justo ese tema, ¿no? Si a alguien interesa. Pero es algo real, ¿no? O sea, estas fuerzas espirituales existen y son batallas que se libran, digamos, en el mundo espiritual. Y en el mundo terrenal no lo vemos simplemente a un enemigo físico, un hombre que nos está atacando, nos está ofendiendo, nos está deseando el mal, nos quiere destrozar, pero atrás de él hay probablemente, casi seguro que hay un ser maligno. ¿Se acuerdan cuando Pedro, ¿no? Jesús le dice a Pedro, aléjate de mí, Satanás? A veces uno dice, no, en el no creyente nomás se manifiesta esto, ¿no? A veces en un creyente también puede ser utilizado por Satanás sin querer queriendo, ¿no? Y eso lo dijo Jesús, aléjate de mí, Satanás, porque Satanás estaba queriendo estropear el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. En este caso de Daniel, Satanás quería estropear al pueblo de Jerusalén, ¿no? No quería que se construyera el templo, no quería que se restaurara la ciudad, no quería nada de esto. Quería someter a este pueblo a su idolatría y a toda la maldad que Satanás se le caracteriza. Entonces, después ya en el versículo 15 le dice, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Estaba simplemente escuchando, mirando hacia abajo, hacia el piso, y callado. No podía hablar. Dice, pero aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé. Y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión que me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Acá podemos ver los resultados de la gloria de Dios en Daniel, ¿no? En este caso haciendo una aplicación práctica en el creyente, ¿no? Primero podemos ver que la santidad y la gloria de Dios es demasiado para el ser humano, ¿no? Estaba con los ojos puestos en tierra, dice el pasaje, y no podía moverse, no podía ni siquiera hablar. Como en el caso del profeta Isaías, por ejemplo, ¿no? Daniel no se siente digno de recibir la revelación divina. Sin embargo, él llega a hablar. En el versículo 16 dice que he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios, entonces abrí mi boca y hablé. O sea, Dios le hizo hablar incluso.
Dios le hizo hablar, según su gracia y misericordia lo hizo hablar. Aunque Daniel no era digno, nadie es digno en realidad, pero la gracia del Señor es quien hace que pueda escuchar el mensaje y pueda hablar y responder al mensaje de Dios. Y dice también que no solo eso, sino lo fortaleció a Daniel. Y podemos usar eso como analogía. Quizá hoy en día, digamos, físicamente un mensajero de Dios no nos toca el hombro, pero digamos, podemos sentir que Dios nos toca el hombro, entre comillas lo pongo, porque digamos nos toca el hombro a través de su palabra, ¿no? Nos da promesas de vida, nos da fortaleza y nos permite ser restaurados y renovados en fortaleza como Daniel. Entonces aquí ocurre esto, ¿no? Ocurre que Dios le da fuerzas a Daniel para que pueda seguir escuchando el mensaje. Y eso hace también Dios, ¿no? A través de su Espíritu Santo, a través de su palabra. Y bueno, luego en el versículo 19, ¿no? Que le dice, muy amado, no temas, la paz sea contigo, le vuelve a enfatizar el amor, ¿no? O sea, ¿cuál es el resultado de este mensaje? Le vuelve a enfatizar el amor. Entonces vuelvo a reiterar que el amor de Dios es la primera base en un creyente. O sea, Dios manifiesta su amor, así como lo hizo también cuando envió a su único hijo a morir en la cruz. Es una muestra inmensa e infinita de amor, irrepetible. Creo que el sacrificio de Jesús es una muestra clarísima del amor que tiene por nosotros. Ya sé que lo hemos escuchado tantas veces, pero es verdad, es verdad. Y aquí podemos ver estos retazos de amor, ¿no? Que digamos, le dice, muy amado, le dicen sus palabras, Dios nos ama. Y en este caso también nos dice, no temas, ¿no? Le dice, no temas. O sea, no solamente nos da amor, sino también nos da seguridad. No temas. La paz sea contigo. Nos da calma. Calma en medio de la tormenta. Y también, una vez que tenemos el amor, la calma y la confianza, nos da una tarea. Esfuérzate y anímate. Nuevamente se lo vuelve a reiterar. Esfuérzate y anímate. O sea, que no desfallezca. Porque las fuerzas humanas son limitadas, ¿no? En cambio, las del Señor son renovables, son fuertes, son seguras. Entonces, por eso le anima a que se siga esforzando y alentando. ¿Y qué pasó con esto? Todo este resultado genera que él recobra las fuerzas, ¿no? Se imaginan una escena, no sé, pues así, donde él se levanta con bastante fuerza y se levanta brioso, algo así. Pero le dice, ¿no? Hable mi Señor porque me has fortalecido. Es otra persona, ¿no? O sea, con todo este ánimo, de esta gloria de Dios, Daniel se levanta fortalecido. Entonces ahí ya, de los dos últimos versículos del capítulo 10, ocurre algo, le explica, ¿no? Le dice, ¿sabes por qué he venido a ti? ¿No? Esa pregunta es importante también. Le explica que el ángel le tiene que pelear con los ángeles de Persia y de Grecia, y que le va a ayudar el arcángel Miguel. O sea, iba a ocurrir ahí se va a desarrollar una batalla espiritual ahí en esas regiones, ¿no? En Persia y Grecia. Y también, obviamente, en terrenales, ¿no? Iban a ocurrir guerras, iban a ocurrir, digamos, imperios persas y imperios griegos que a través de estas fuerzas malignas iban a ejecutar, digamos, un dominio territorial y un dominio político dentro de Jerusalén, ¿no? Dentro de Babilonia. Iban a predominar, digamos. Babilonia estaba, digamos, bueno, ya había sido disuelta, ya había sido, digamos, debilitada y desaparecida, pero iban a entrar ahora Persia y Grecia, ¿no?
Entonces, la respuesta a esa pregunta es esta, ¿no? Le explica el mensajero de Dios, le explica que esa visión, digamos, le da esa visión a Daniel. Le explica por qué ha venido, ¿no? Y acá también podemos notar que si bien la visión de la aflicción de Daniel era otra, ¿no? Era, digamos, él estaba pensando en corto plazo, él estaba pensando en lo que estaba ocurriendo en ese momento, con el exilio, con las personas que se habían ido, con el templo. El enfoque de Dios era a largo plazo. Dios, bueno, le entrega esa visión a Daniel, pero es a largo plazo, porque le dice, esto va a ocurrir. Durante varios años, ¿no? Esto va a ocurrir. Y la visión, acá podemos ver que la visión de Dios es mucho más amplia que la visión del hombre. La visión del hombre es corta y solamente se enfoca en el presente y de repente en una predicción corta del futuro, ¿no? Pero la de Dios es mucho más amplia y Él conoce todo el panorama, todo el mapa, digamos, de acontecimientos que giran alrededor de un pueblo o de una persona. Y esto es lo que Dios le comunica a través de su mensajero que iba a ocurrir, ¿no? Le dice, ves que no, la batalla no ha terminado, o sea, no ha terminado ahí con Babilonia, ¿no? Iba a seguir ocurriendo más situaciones de guerra, ¿no? Que lo estaba preparando, digamos, a Daniel, ¿no? Entonces, una de las razones por la que Dios ordena a su pueblo a orar es por las autoridades, justamente para que la voluntad de Dios se manifieste en un país, en una población, ¿no? Por eso es importante orar por nuestras autoridades también, ¿no? Para que los planes del maligno, los planes de Satanás, no se manifiesten, digamos, en un país. A veces descuidamos y odiamos mucho a nuestras autoridades, a veces, ¿no? Bueno, no sé si odiamos, pero hablamos mal de ellos y decimos, y hasta perdemos esa credibilidad. ¿Y por qué ocurre eso, mis hermanos? Bueno, más allá de que ellos, digamos, las autoridades que entran buscan pues sus propios beneficios, y eso es algo, creo que es real. También creo que es algo que el maligno está deseando, ¿no? Que las autoridades pierdan credibilidad y por ende las instituciones también las pierdan y podamos vivir en una anarquía, en un caos, ¿no? Y el maligno puede hacer lo que él desee en ese país, ¿no? Entonces es importante siempre estar en oración, orando no solamente por nuestras familias, por nosotros, sino también por nuestras autoridades, ¿no? Por nuestras autoridades, para que Dios disponga de autoridades conforme al corazón de Dios. Fíjense que Daniel fue una autoridad dentro de donde estaba trabajando, donde estaba viviendo, donde estaba desarrollando la misión de Dios. Y su desarrollo misionero, digamos, era también de alguna manera político. Las visiones que Dios le daba a Daniel, digamos, el privilegio que Dios le dio a Daniel a través de sus visiones, por su corazón, por su disposición, él las utilizaba para fines, no sé si políticos, pero para fines, para el beneficio de todo su pueblo. Y él tenía un cargo ahí, pues, ¿no? Porque justamente por las visiones los reyes le daban ese privilegio. Entonces, él justamente por ejemplo, no se movía de ese lugar, porque él pudo haberse ido también junto con el grupo de exiliados a su tierra natal, pero él no lo hizo. Él se quedó ahí porque quiso cumplir el propósito de Dios para el crecimiento de su reino, el reino de Dios en el reino de la tierra, ¿no? Entonces, en el Padre Nuestro dice, ¿no? Hágase según así en la tierra como en el cielo, ¿no? El reino de Dios tiene que cumplirse en esta tierra según los propósitos del Señor. Y de esa manera, digamos, Daniel seguía trabajando en esto, y en el versículo 11.1, que comienza el capítulo 11, dice, y yo mismo en el año primero de Darío, o sea, ya comienza otro periodo, ¿no? El año primero de Darío el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo.
Entonces el creyente fortalecido en el Señor puede animar y fortalecer a otros. Entonces aquí en ese caso ya Daniel recobró fuerzas, tenía otra visión, otra perspectiva diferente, mucho más fortalecido. Ya con esto anima y fortalece al rey Darío. Y seguía, ¿no? Seguía en ese cargo, digamos, moviéndose en esas esferas políticas, de gobierno, digamos, apoyando al pueblo, siendo usado por Dios para sus propósitos. ¿Cuántos de nosotros tenemos, no quizás esferas políticas, pero en nuestros trabajos, estudios, podemos ser como Daniel, ser utilizados en las cosas que Dios nos ha dado, en las virtudes que Dios nos ha dado para poder desenvolvernos mejor, poder predicar su reino hacia los que no conocen? Y bueno, de hecho, esto va acompañado de oración también, porque Daniel oraba mucho. Y era una oración justa, una oración de corazón. ¿Cuántos de nosotros oramos así? ¿Oramos con esa intensidad que ora Daniel? ¿Ora con esa disposición de corazón? ¿Ora con seriedad? ¿Oras con los propósitos que el Señor desea? Esas son preguntas que tenemos que hacernos, hermanos. ¿Y cuáles son tus aflicciones también? ¿Cuáles son nuestras aflicciones hoy en día? ¿Son aflicciones alineadas a los propósitos de Dios? Que el Señor los bendiga el día de hoy y que Dios nos siga bendiciendo y fortaleciendo en estos días.